Buenos días, Miss. Hola, buenos días. Continuamos entonces, ¿ya? Listo. Vamos a continuar con el siguiente material. Ya sabemos, Lamarck Darwin ya tenemos claro. Ahora vamos a ir a ver la tercera teoría. Vamos a ver la cuarta primera del neodarwinismo, ¿ya? Para guardar rápido la relación y nos permita de repente entenderlo mejor. Y luego vemos ya el mutacionismo. Listo. El neodarwinismo o teoría sintética de la evolución es, como vimos en el anterior video, la teoría evolutiva que actualmente se considera correcta. Esta sintetiza los postulados de Darwin, es decir, los agrupa, respondiendo a las objeciones que se le hacían a la teoría de Darwin, gracias a los aportes de la genética, término que en la época de Darwin no era conocido. Esta teoría se basa en los siguientes 4 principios. Estos son: 1. Variabilidad. Atentos, chicos, atentos con estas 4 condiciones que hay que tomar en cuenta, ¿ya? ¿Qué es la variabilidad de una de ellas? En este tema hace referencia a las diferencias que existen entre los individuos de una población. Existen 2 tipos de variabilidad. La variabilidad genética, o también llamada genotípica, que es la variación en el material genético de una población, y la variabilidad en el aspecto físico, es decir, las características de los individuos de una población que pueden verse a simple vista. Esta es también llamada variabilidad fenotípica. A ver, un momentito para que de repente lo entiendan un poquito mejor. Esta partecita es necesario entenderlo para que se puedan enganchar con el contenido. Nosotros por decir las personas, nosotros humanos, tenemos 2, ¿qué les puedo decir? Lo que físicamente se ve, lo que se ve físicamente se llama fenotipo, con F. Físico, fenotipo, ¿correcto? Lo que se aprecia. Ojos grandes, nariz grande, cabello lacio, ondulado, blanco, negro, labios delgados, gruesos, manos largas, manos cortas. Todo lo que físicamente se ve se llama en genética fenotipo, ¿correcto? Ya. Pero el fenotipo, o sea, nuestra apariencia física responde, es el resultado de los genes que hay en mis células. Recuerden ustedes que mis células tienen un núcleo, ¿correcto? Las células tienen un núcleo, ¿ya? Dentro del núcleo está el material genético, ¿ya? En el caso nuestro están nuestros 46 cromosomas, ¿correcto? Pero tú ya sabes que esos 46 cromosomas resultan de 23 que me da mi papá y 23 que me da mi mamá. O sea, en el núcleo de mis células están los 46 cromosomas con la información genética de mis padres, ¿correcto? Esa información genética de mis padres se va a traducir o se va a manifestar en mi apariencia física. Entonces, nosotros tenemos, por denominar de alguna manera, 2 condiciones. Una, genética, que no se ve. La genética no se ve porque está en mis genes, está dentro de mis células. Y el fenotipo, ¿no? El genotipo, que es lo que está en mis células, que no lo vemos, y el fenotipo, que es la expresión, es la manifestación ¿de qué? De mis genes. Nosotros somos el resultado de nuestros genes, que están en cada uno de los núcleos de nuestros cientos, miles y millones de células que tenemos. Pero ya sabes que esos genes te los dio tus padres, te los dieron tus padres, ¿correcto? Entonces, el genotipo son los genes que están en mis células. Y el fenotipo con F es lo físico, ¿no? La manifestación, la expresión física ¿de quién? De ese genotipo. Entonces, cuando me hablan a mí de variabilidad genética y la difieren de la variedad fenotípica o física, hay que entender, ya lo entendemos mejor. Cuando me hablan de variación genética, ¿no? Se supone que son los genes que están variando, que se están modificando. Podría ser por una mutación de repente. Y también cuando hablamos de una variación fenotípica o física, ¿no?
Por decir, el cuello largo que va creciendo, las piernas gruesitas de repente del canguro, ¿no? Son variaciones. Entonces, con ese alcance regresamos nuevamente a nuestro material, ¿ya? La variabilidad genotípica hace que exista una variabilidad fenotípica en los individuos de una población. Es decir, hace que existan individuos en una población con distintas características físicas. Mira, doctora. Y debido a que los genes condicionan, por ejemplo, si una jirafa tiene el cuello largo o algo más corto. Esto es un punto clave para que la evolución ocurra, porque, como vamos a ver más adelante, la variabilidad entre los individuos de una población permite que ocurra la selección natural. 2. Mutaciones. Las mutaciones son cambios al azar en el material genético que ocurren principalmente en los primeros momentos cuando se une el espermatozoide con el óvulo. Por esta razón, las mutaciones son la causa principal de la variabilidad genética de una población, porque producen cambios al azar en el material genético de los individuos de una población. Y esto genera, como vimos antes, que también exista una variabilidad fenotípica. Estas mutaciones permanecerán en el ADN del individuo que mutó y se transmitirán a sus descendientes. Estos cambios al azar en el material genético pueden tener consecuencias beneficiosas, neutras o perjudiciales. Así es. 3. El individuo no evoluciona. Los individuos no evolucionan. Quien lo hace es la población, que, por si no te acordás, es el conjunto de individuos de una misma especie que viven en el mismo lugar al mismo tiempo. 4. Selección natural. La selección natural dice que los individuos con características heredables que aumentan la posibilidad de sobrevivir y dejar descendencia serán seleccionados por la naturaleza. Por ejemplo, supongamos que existe una población de jirafas donde existen unas más altas que otras. Acá aparece la variabilidad de la cual hablamos antes. Ahora supongamos que ocurre una variación en el ambiente. Pongámosle que los árboles crecieron más de lo habitual. Ahora bien, la naturaleza seleccionará, por eso se llama selección natural, a los individuos más aptos para sobrevivir en este ambiente determinado. En este caso, seleccionará a las jirafas altas. Y los individuos que no estén adaptados a este ambiente determinado, es decir, las jirafas bajas, morirán. Anteriormente hice un video sobre la selección natural, en donde Listo, quedó mejor, ¿verdad? Un poquito más claro, no te olvides de que considera gran parte de lo que Darwin dice. Vamos a tomar la fotito, ¿ya? Muy bien, entonces retornamos a nuestro material. Entonces, no se olviden, tenemos a Lamarck, ¿no? Con lo que nos propone de la ley del uso y desuso, órgano que trabaja, desarrolla, órgano que trabaja, ¿no? Se reduce. Tenemos a Darwin con la ley del más apto, ya tenemos el neodarwinismo, también llamado teoría sintética de la evolución, ¿ya? Tiene el mismo nombre. Y les veo ahora un chiquitito de mutación simplemente, ¿ya? Un pequeñito de mutación para terminar. Atentos al contenido que es resumen. La teoría evolutiva propuesta por Darwin carecía de una explicación acerca del origen de las variaciones sobre las que actúa la selección natural.
era una teoría incompleta, pues en el siglo XIX no se conocía el origen de las variaciones entre los individuos de una población, lo cual se vino a descubrir en el siglo XX. Esta es la historia. En el año 1885, Weizmann formuló la teoría del plasma germinal, en la que diferencia dos tipos de células en un organismo. Células germinales, que producen gametos y se encargan de la continuidad genética de una generación a la siguiente, y células somáticas, que no lo hacen. Una consecuencia de esta teoría fue que desechó la conjetura de Lamarck sobre la herencia de los caracteres adquiridos, ya que en esto solo intervienen las células somáticas. En el año 1900, De Vries, Gorrens y Van Schermach redescubrieron los patrones de herencia mendeliana. De Vries propuso una hipótesis razonable de evolución biológica a través de mutaciones, denominada mutacionismo y a veces referida como mendelismo. Afirmaba que la evolución no era gradual por selección natural, sino brusca por mutaciones, y que precisamente esas mutaciones eran el origen de las variaciones entre los individuos. El mutacionismo fue, por tanto, el precursor del descubrimiento de las mutaciones como causa de las variaciones genéticas. De Vries fundamentó el mutacionismo en sus investigaciones sobre Oenotera lamarckiana, una planta que con frecuencia produce algunos individuos morfológicamente muy diferentes respecto de sus progenitores. Pocos años después, la biometría y la genética de poblaciones apoyaron la evolución por selección natural, pero también consolidaron la mutación como causa de la diversidad genética. La biometría es... Sufi, ahora sí ya tenemos material en nuestra cabecita acerca de estas teorías. No se olviden, Lamarck, Darwin, las mutaciones o teoría mutacionista y la de neodarwinismo o también llamada como teoría sintética de la evolución, ¿ya? Así que tenemos material. Ahora vamos a compartir brevemente nuestro material de diapositivas para poder desarrollarla, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito. Se borró mi material un ratito. Nuestro tema del día de hoy, la evolución, ¿no? Aquí, ¿qué entendemos por evolución? Cambio de la diversidad y en la adaptación de las poblaciones de organismos. Es una sucesión gradual, no se olviden, gradual y ordenada, de cambios en el ADN. ¿Cuáles son las formas? Convergentes y llamadas también divergentes, donde se consideran las estructuras análogas. Ya saben ustedes que las análogas tienen origen similar embriológico y cumplen la misma función. Y en cambio las homólogas tienen origen similar, pero funciones diferentes, ¿ya? Que lo vamos a ver en anatomía comparada también. Aquí me hablan acerca de las teorías. Tenemos la de la teoría de los caracteres adquiridos, llamada también ley del uso y desuso. Ya saben que es propuesta por Lamarck, ¿no? Y habla de que los cambios pueden ser heredados de una generación a otra. Esto lo hemos visto. Selección natural propuesta por Darwin, ¿ya? Donde él postula y habla acerca de lo que es la sobrevivencia de los más aptos. No se olviden que por aquí Lamarck publicó un libro de la filosofía zoológica, acuérdense, Lamarck, filosofía zoológica, y en este caso Darwin hace una publicación del libro El origen de las especies por medio de la selección natural, ¿no? Selección natural es de Darwin. Luego tenemos acá la teoría mutacionista por De Vries, ¿no? Aquí ya saben ustedes que lo que él propone es que hay cambios súbitos,
debido a la mutación que son producidas al azar. Pero hay que tener en cuenta que él siempre habla de acerca de que estas pueden ser favorables o pueden ser desfavorables. Acá tenemos al neodarwinismo, llamado también teoría sintética de la evolución, propuesta o sostenida por Frisch, Haldane y Wright, ¿no? Son postulados. En los postulados, ya saben ustedes que las propuestas proceden de las teorías anteriormente ya propuestas. La evolución ocurre a lo largo de muchas generaciones. No te olvides que no es novedad porque también ya lo hemos hablado. En una población encontramos una determinada posa génica. Si la selección natural actúa, la posa génica varía. De acuerdo con el neodarwinismo, para explicar la evolución hay que tener en cuenta ¿qué cosa? Las mutaciones, la recombinación genética y la selección natural, propuestas, se acuerdan ustedes, por Darwin, ¿no? Acá tenemos algunos datos acerca de las pruebas o evidencias de la evolución, ¿no? Evidencias que demuestran que la evolución se da. Hay pruebas o llamadas también evidencias paleontológicas, ¿no? Que pueden ser restos anatómicos como huesos, dientes. Hay petrificados compuestos por hierro, silicio o calcio que se han petrificado. Hay preservados que han sido congelados, ¿no? Que tú los encuentras tal cual era, un mamut, tal cual era el mamut, simplemente lo descongelan simplemente y se puede ver al mamut como fue. Los moldes o también huella le dicen a esto, ¿no? No queda ningún resto, sino la marca de dónde pisaron de repente estos seres antiguos. Acá también acerca de las huellas específicamente son marcas dejadas por los organismos. Y los moldes, en cambio, es parecido, pero con la presencia de los caparazones muchas veces de la especie en extinción. Recuerda que una mutación es un cambio, al igual que la evolución, pero es inmediato, ¿ya? Es producido en la estructura del ADN. Acá tenemos otro tipo de prueba que son las embriológicas, rama de la anatomía que estudia el desarrollo embrionario o embriológico, propuesta por Hackles, postula que la biogenética fundamental se da, la cual refiere a la ontogenia, ¿no? El desarrollo embrionario. Aquí te hablan pues, de diferentes especies, géneros. Es una recapitulación rápida y breve de la filogenia. Luego tenemos las pruebas bioquímicas, estudio y comparación de los compuestos bioquímicos presentes en los diversos organismos, ¿no? Como las proteínas, por ejemplo, el ADN, ARN o ATP. Anatomía comparada, ya sabes que son órganos homólogos, órganos análogos y órganos vestigiales. Homólogos tienen el mismo origen embriológico y cumplen la misma función. Análogos tienen el mismo origen biológico, pero cumplen diferente función. A ver, aquí, ejemplo de homólogos, origen embrionario y la misma función, por decir, el ala de una mariposa con el ala de un ave. Órganos análogos tienen el mismo origen, por decir, el brazo del ser humano con el brazo de un oso, ¿ya? Pero cumplen diferentes funciones. Bueno, en el oso todavía podríamos decir con el brazo de un murciélago, por decir, ¿no? Que es para volar y en el humano es para coger. Y órganos vestigiales son aquellos órganos que existieron alguna vez, tuvieron una función, pero que el día de hoy no es aparentemente útil para nada. La muela del juicio final, el apéndice, la colita, el huesito de la risa, ¿no? El coxis. Acá tenemos, ya, ahora aquí hay que trabajar, ¿ya? Entonces, lo que hemos visto, la parte teórica que hemos corrido un poquito es fundamentalmente lo que hemos visto en el material que se ha expuesto. Y así que vamos a empezar a trabajar, saquen sus cartucheras para empezar a trabajar, hijos, ¿ya? Con la participación de ustedes, por si acaso. Ya están los registros. Ya están los registros. Ya nos han, virtualmente nos han mandado, ya lo hemos, por lo menos yo ya lo he impreso. Acá está. Ya las participaciones van a ser consideradas. No se preocupen. Helen, no te veo, hija. Ya, empezamos entonces, ¿ya? Aquí de repente podemos irlo completando. ¿Cuáles eran las teorías? Eran 4, ¿correcto? Caracteres adquiridos. El segundo, ¿qué teoría era? La segunda. Selección natural. Muy bien, anotamos, che, ¿verdad? Selección natural. ¿Listo? ¿Y la última cuál sería? Teoría de la evolución.
sintética de la evolución, teoría sintética de la evolución o neodarwinismo, ¿no? Teoría sintética de la evolución o neodarwinismo. Anotamos, por favor. A ver, aquí me dice, ya me viene la propuesta que la teoría de la selección natural dice supervivencia del más apto y la de la selección natural, perdón, del neodarwinismo hablan de la evolución que ocurre a lo largo de las varias generaciones, a lo largo de varias generaciones, ¿no? Vamos a ver qué cosa ponemos aquí en los caracteres adquiridos. ¿Qué era lo más importante? Le decía la ley del uso y desuso, ¿verdad? Acá ponemos ley de uso y desuso. Aquí en caracteres adquiridos. ¿Ya? Y en mutacionista vamos a considerar nuevas especies surgen súbitamente. Nuevas especies surgen súbitamente. Listo. Erika, ayúdame por favor con esta lectura lo más breve, por favor. Ok, Miss. Biología. Los primeros restos fósiles de helechos datan del Carbonífero. Es el Triásico. Aparecieron las primeras evidencias de los helechos emparentados con varias familias modernos. Y la gran proliferación de ellos surgió a finales del Cretáceo, periodo en el que aparecen muchas familias actuales. Eran plantas, han sido tradicionalmente agrupadas en clase de los filices, pero las modernas clasificaciones les asignan su propia división en el reino Plantae, conocido como Pteridofitas. Dos grupos relacionados de plantas están algo distanciados del grupo principal, los helechos escoba, xilofita, ¿Sí? Sí, xilofita. podrición y opiglosopita. Los opioglositas fueron antiguamente considerados helechos verdaderos y agrupados en la familia de Opioglosaceae. Glosaceae. Sí, está bien. Pero posteriormente se descubrió que se encontraban más distanciados de este parentesco. Algunos sistemas de clasificación incluyen estos grupos en la división Pteridofitas, mientras otros le asignan divisiones separadas. Los helechos pertenecen a las divisiones de Pteridofitas. Muy bien. Vamos a ver entonces la respuesta a estas preguntas. Perdón, preguntas para poder dar respuesta. Que todavía seguía. La moderna filogenia señala que estos, junto con los helechos verdaderos, constituyen un grupo monofitélico, dice, ¿no? Descendientes de un predecesor común. Primera pregunta, ¿a qué división pertenecen los helechos? Pteridofitas. Muy bien, ¿quién fue? Yo sé. ¿Qué? Hola, Joseph. ¿Cómo estás, Joseph? Muy bien, hijito. Segunda pregunta, a ver, vamos. ¿Qué señala la moderna filogenia con respecto a los helechos? ¿Qué cosa dice la moderna filogenia con respecto a los helechos? A ver, ¿quién quiere decir? ¿Quién quiere hablar? Apellido y le doy la palabra. ¿Nadie? A ver, ¿alguien? Yo mismo. A ver, te escucho, hijito. Che, ¿verdad? A ver, Sí. Che, ¿qué dice la...? Ya dice, señala que estos, junto a los helechos verdaderos, constituyen un grupo monofitélico, Así es. descendiente de un predecesor común. Así es. Solamente consideramos eso entonces, ¿ya? Que constituyen, vamos a considerar ahí. Dice, forman parte del grupo monofitélico descendiente de un predecesor común. ¿Listo? Forman parte de un grupo monofitélico descendiente de un predecesor común. Muy bien, Che. Y por último, listo.
¿Listo? La última pregunta, ¿qué dice? ¿De qué época datan los primeros restos fósiles del Carbonífero? No nos están precisando, ¿verdad? Como fecha no nos precisan, ¿no? En el Triásico, Miss. ¿Qué dice alguien? ¿Otra propuesta más? A ver, otra propuesta. ¿Nadie? Algunos están googleando. Igualmente vale, por si acaso. Sí tiene valor porque están investigando, están indagando. ¿Qué dice? Sí, en dos partes, Miss. No, más o menos me están pidiendo de qué época data. Del Triásico. ¿Ya? ¿Estás seguro? ¿Alguien le apoya? ¿Alguien está de acuerdo con nuestro compañero o no? Yo estoy entre Triásico o Cuaternario. Porque, por ejemplo, dicen, durante el periodo Jurásico tendrá su clímax, dice. Hablan, ¿no? Hablan de los anfibios, por ejemplo. ¿Están googleando? ¿Alguien está googleando? ¿Te piden fechas? Épocas simplemente, ¿no? Épocas simplemente. Hablan de la era paleozoica, eso también lo estoy googleando yo porque no lo puedo precisar en años, ¿ya? Hablan del periodo de la era paleozoica. Posterior al Devónico, al Férmico. En Google dicen 3. ¿Qué te dice, hijo? A ver, ¿cuál es el periodo Se silúrico? dividen en 3 partes. El periodo carbonífero se sitúa al final de la era paleozoica, dice. Es lo que estoy encontrando yo. Coloquemos, sí, porque son 3 que estoy googleando y dicen, colocamos ahí ya, al final de la era paleozoica, colocamos aquí, hijos, podemos precisarlo luego, ¿ya? Yo para la clase siguiente voy a de repente hacer un mapa, un organizador visual chiquito para que lo podamos precisar, que no formaba parte. A ver, carbonífero en 2 partes. Ah, ya, aquí me está. Aquí, sí, te escucho. Sí, escucho. Sí, creo que la pregunta está mal. Es ¿de qué época datan los primeros restos fósiles? ¿De qué época? Porque al inicio de la lectura dice los primeros restos fósiles de lechos datan del Carbonífero. Ahí dice primeros. Primeros. No precisa. Creo que La pregunta de repente nos falta un poquito precisar. Démosle forma. Tratemos de darle forma en todo caso. ¿Ya? Vamos a tratar de darle forma. Porque sí es cierto que se supone que los primeros restos datan de esa época, sí, pero aquí nos dicen de qué época datan los primeros restos fósiles del Carbonífero. Podríamos decir del Carbonífero, pero sería redundar en lo mismo. ¿Ya? Aquí. Profesora, ¿sería pensilvánico? Así, por ahí también lo he leído, pero más estoy coincidiendo en varias páginas, me hablan que consideran que es afines del Paleozoico, ¿no? Sí. Ajá. Afines del Paleozoico, es lo que yo estoy encontrando en tres pages. Ajá. Geológico de la era paleozoica, dice, ¿no? Pongámosle fines de la era paleozoica, ¿ya? Y como les digo, investiguemos de repente un poquito más, porque no hemos tomado en cuenta los restos. Y como aquí no data no se precisa ese dato, vamos a que sea un motivo para la indagación. Vamos a continuar entonces con lo que tenemos aquí. Consideren ustedes afines del Paleozoico, ya de la era paleozoica. Vamos a ver acá, ahora sí viene el trabajo. Listos. ¿Qué dicen? Primera pregunta. Me avisan, por favor, si por ahí alguien tiene la respuesta, me da la alternativa, ¿ya? Yo también por acá les voy a guiar, pero no les puedo decir exactamente, solamente los corrijo, ¿ya? No es un factor del neodarwinismo, no es un factor. ¿Aislamiento? El aislamiento. Mira, yo les explico rápido para que lo podamos entender. Si me hablan de que sí considera la selección natural, podemos descartar. Si sabemos que sí considera la selección natural, ustedes saben que la selección natural no es aislada. Se habla de un grupo, ¿no? De un grupo y cómo ésta se va seleccionando. Por lo tanto, el aislamiento
No podría Color de ser, cabello. es un facto. En algún momento esto queda. El color de cabello, sí, lo he buscado y no, en la literatura que he buscado no hay color de cabello. Ya vamos a considerar color de cabello, hijos, ¿ya? Pregunta 2. En el mecanismo de la selección natural, la observación más importante hecha por Darwin, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? La supervivencia del más apto. Muy bien, la supervivencia del más apto. Pregunta número 3, ¿qué dice? El brazo de un hombre y la pata de un caballo es una consideración como una prueba, ¿qué cosa, Ana? Anatómica. 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 Y pregunta número 4, ¿qué me dice? Teoría propuesta por Bryce. Mutacionista. Mutacionista. Pues me va a ganar el tiempo, por eso les estoy ayudando, ¿ya? Número 5, dice, Lamarck propuso la teoría de Lamarck, la De caracteres Natural. adquiridos. natural. No, de caracteres adquiridos. Ah, de caracteres adquiridos, muy bien. Pregunta número 6, que dice la vez, órgano pequeño que no se usa. ¿Cómo se llaman esos órganos que no se usan? Vestigial. Vestigiales, muy bien. Listo. Seguimos por acá. Vamos a la pregunta número 7. Listo. Dice, ¿quién plantea la selección natural? Darwin. Muy bien, Darwin. Darwin. Uy, mi plumón no pinta bien. Pregunta número 8. ¿El estudio del ADN pertenece a una prueba? Bioquímica. Muy bien, bioquímica. Listo. Pregunta número 9. Esto sí lo busqué, así es que con seguridad. La transformación de una especie en otra, miren, en otra, no es que se parezca un poquito, no, sino en otra, se denomina selección natural, no, ya lo hemos visto. La microevolución es una pequeña, dice que son transformaciones pequeñas, no muy notorias. La Descendencia. no. He buscado y es la especiación. Acuérdense y busquen, googleen después. La especiación es la transformación de una especie en otra, ¿ya? Lo investigué ayer en la tardecita. Número 10, ¿qué dice la número 10? Dice, esta pregunta también está un poquito ambigua, ¿ya? Dice, los estudios de la evolución a los niveles de la familia, el género, la especie, habla de organización, ¿no? O sea, ustedes saben que los seres vivos nos organizamos, tenemos una organización desde lo más complejo a lo más sencillo, a eso se refiere. Acerca, dice, de las... Y de las especies, acerca de proteínas seminales, habla de proteínas, aceites, sustancias aromáticas y terpenoides, permite plantear pruebas. Hice el descarte acá, y no es paleontológica, tampoco es anatomía comparada, tampoco es distribución geográfica, y en sí es la bioquímica, ¿ya? Pero cuando utiliza química comparada, como que no, un poquito que se alejó. Pero la estoy considerando eso, porque no es genética tampoco, ¿ya? Entonces estamos considerando la alternativa D, por descarte. Pregunta número 11, ¿qué dice la pregunta número 11? Dice, para Darwin, lo fundamental del proceso evolutivo, ¿qué cosa era? Recuérdese de Darwin. ¿Qué cosa era lo principal para él? ¿La ley de uso y desuso? No. ¿La ley de uso y desuso de quién era? ¿De Darwin o de Lamarck? Lamarck. Este es de Lamarck. ¿Y la supervivencia del más apto? Darwin. Ah, ahora sí, no hay que olvidarnos, chicos, ¿ah? La supervivencia del más apto. Dice, escribió la filosofía zoológica, esa es su principal obra. ¿Quién fue? Lamarck. Muy bien, fue Lamarck, ¿no es cierto? Vamos a ver, antes que se nos vaya a cortar, la pregunta número 13. Voy a calcular el tiempo, antes que lo vea. Todavía tengo tiempo. Hemos corrido, pero tengo tiempo. Pregunta número 13. ¿Qué dice la 13? Consideró la herencia de caracteres adquiridos como mecanismo de evolución biológica. ¿Quién habla de los caracteres adquiridos? ¿Quién fue? Lamarck. Muy bien, Lamarck. ¿Quién fue? ¿Quién habló? Camila. Camilita, ¿cómo estás, Camilita? ¿Estás bien, Camila? ¿Te encuentras bien, Camilita? ¿Sí? No te escucho mucho. Número 14, ¿qué dice la 14?
Ejemplo de una evolución convergente. Órgano análogo. ¿Recuerdan al principio? El análogo era convergente, el homólogo era divergente, ¿verdad? Miren ahí su texto. ¿Sí? Darwinismo. No, me piden ejemplo, o sea, no quién propone, sino un ejemplo. Está en la primera hoja de la clase. Me piden un ejemplo de Mutacionismo. a ver, desoriento. En la page 129, en la 129 hablan convergente, dice. Convergente y divergente, ¿han visto? En la página 129. ¿Sí? ¿Cuál es el ejemplo? Órgano análogo. Ahora sí. Todo está en su texto, por si acaso. Y alguna cosa que no ha estado ya les expliqué. Lo he buscado yo y les he explicado. Y luego tenemos, pues, ¿quién plantea el mutacionismo? ¿Quién plantea el mutacionismo? Hugo de Grace. Hugo Grace. Muy bien. Entonces ahí estaríamos terminando. Marquen, por favor. Luego ya viene la tarea. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos terminado, por favor, mostramos nuestro material que hemos trabajado para luego poder hacer Zoom, ¿ya? A ver, hijitos, por favor. ¿Dónde estarás, Joseph, que no te veo? No, ¿dónde estarás? Profesora, ¿cuál era la 15? La pregunta, Hugo Bryce. Don Hugo Bryce. ¿Dónde estarás? Sí, ¿no? ¿Dónde te habrás ido, Joseph? Ya, ¿listos? A ver, Dairon. Dairon está recién marcando, terminando de marcar. A ver, Dairon. Ya, muéstrame tu libro, hijito. Muy bien. ¿Listo? Ojalá que haya salido bien la toma. Sí, tú no tienes examen en la universidad hoy día. Tú no tienes examen en la universidad. ¿Terminó? Profesora, su audio está prendido. Ya saben que ya terminó ya. Sí, no está prendido, voy a ponerme de voz.